Estas eran dos mujeres que tenían muchas cosas en común. Y una de ellas era su alto compromiso al Señor. Otro ángulo interesante de estas dos. María jovencita, ¿qué hace con, perdone la expresión, qué hace con la vieja esta? Tantos años de diferencia. Hay jóvenes que se sienten, la iglesia es para los viejos, eso no es para los jóvenes. Pero Dios llama a jóvenes. Y esta muchacha María tiene 16 o 17 años. Pero se supone que tenga 40 antes que Dios la llame. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y Dios la va a capacitar. Ella ahora va a buscar crecimiento, alimento espiritual. Ella va a buscar cómo nutrirse para poder servir al Señor a toda capacidad. Pero a quien ella acude es una mujer adulta. No fue a su grupo de amigas de 15, 16, 17. Dijo, tengo que hablar con alguien que tenga la experiencia, que esté pasando por esto o haya pasado por esto, que entienda la vida del ministerio. Elizabeth es la mujer perfecta para esta conversación. Es verdad, una mujer joven y una mujer adulta no piensan igual, no tienen la misma perspectiva, no tienen los mismos intereses, no tienen los mismos valores, no participan de las mismas actividades. Y mucha gente dice, no tenemos nada en común, nada, por la discrepancia de edad. Pero yo quiero hablarte de lo que tienen en común en esta mañana. La joven y la mujer adulta son hermanas en Cristo. La joven y la adulta tienen el mismo Señor y su nombre es Jesús. La joven y la adulta tienen el mismo Espíritu Santo. La joven y la adulta entienden lo que es la salvación. La joven y la adulta tienen el mismo llamado, la misma misión y el mismo espíritu de servicio a Cristo Jesús. Oh, tienen mucho en común. Y yo quiero proponer en esta mañana, joven, jovencita, adulto, que tanto adultos como jóvenes podemos trabajar juntos para el reino. Que tanto adultos como jóvenes estamos trabajando para el Señor en la casa del Señor. Que a veces no pensamos que los jóvenes tienen palabra. Que a veces pensamos que los jóvenes no pueden ser usados por el Señor. Pero la Biblia nos enseña que en muchas ocasiones hay jóvenes con un testimonio tremendo. Hay jóvenes que Dios está llamando y Dios está capacitando. Y que nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios a través de ellos o a través de ellas. Tal vez Dios te esté llamando al ministerio de la mentoría espiritual. De que tú seas mentor de otros. Hay mucha gente ciega, hermano. Hay mucha gente perdida. Hay gente que necesita que le tomemos de la mano y le ayudemos a crecer espiritualmente. Pero voy a decirte esto, no lo podemos hacer sin la ayuda del Espíritu. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu. Para que cuando hablemos en sabiduría espiritual. Que cuando hablemos palabras que edifiquen. No hablemos de chisme y rumores, sino que hablemos de la palabra del Señor. Que estés sazonado tú con la gracia del Señor. Que Dios te dé el entendimiento y la sabiduría que tú necesitas para tú ser luz de otros. Porque Jesús nos dijo que somos la luz del mundo. Yo espero que tú escojas brillar en esta mañana y ser luz de otros, luz de los ciegos. Porque el mundo está perdido, hermano. Y solamente tú conoces la verdad y solamente tú los puedes guiar a la verdad. Que Dios te bendiga. Y que el Señor te dé entendimiento en esta mañana.
Me han escogido del cielo para hablarte, me encomendaron cantar para animarte. Y es que en la tierra se necesita gente que no se deje arrastrar por la corriente, que vas pa'lante aunque fuerte sople el viento, y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar. Que te sacudas de las cargas del pasado, que no mires para el lado, sigue firme y tú verás. Me encomendaron decirte, hermano mío, que el cielo sigue invirtiendo en tu destino, que hay nuevas flores adornando tu camino, para el testimonio de que Dios está contigo. Que vas pa'lante aunque fuerte sople el viento, y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar. Que te sacudas de las cargas del pasado, que no mires para el lado, sigue firme y tú verás. No te angusties más, vístete de fe, no te quedes atrás, camina al lado de él. No te angusties más, vístete de fe, no te quedes atrás, camina al lado de él. Que ya se escuchan los vientos que anuncian tu bendición, que ya se siente la lluvia refrescando tu interior. Que no se calle la gente que conoce a su Señor, que canten todos a coro. Que mi tiempo ya llegó. ¡Aleluya! ¡Ay! Que vas pa'lante aunque fuerte sople el viento, y aunque vas a paso lento, sabes que puedes llegar. que te sacudas de las cargas del pasado, que no mires para el lado, sigue firme y tú verás. No te angusties más, vístete de fe, no te quedes atrás, camina al lado de él. No te angusties más, ¿Cómo dice? vístete de fe, No te quedes atrás, camina al lado de él. Que ya se escuchan los vientos que anuncian tu bendición, que ya se siente la lluvia refrescando tu interior. Que no se calle la gente que conoce a su Señor, que canten todos a coro, que mi tiempo ya llegó. que ya se escuchan los vientos que anuncian tu bendición, Que ya se siente la lluvia refrescando tu interior. Que no se calle la gente que conoce a su Señor, que canten todos a coro, que mi tiempo ya llegó. Y que tú no vas a llegar, tú llegas, porque el que está contigo es más fuerte que aquel que está en el mundo. Que ya se escuchan los vientos que anuncian tu bendición, que ya se siente la lluvia refrescando tu interior. Que no se calle la gente que conoce a su Señor, que canten todos a coro, que mi tiempo ya llegó. Seguro que llegó mi tiempo. mi tiempo ya llegó. ¿Cómo? Que mi tiempo ya llegó. Ay. Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos, gracias por acompañarnos en esta mañana. Este que les saluda es el pastor, el reverendo Luis C. Bernard, pastor de la Iglesia Cristiana Génesis en Fort Worth, Texas. Para nosotros es un privilegio que usted nos esté acompañando en este día. Muy bien, antes de comenzar nuestro servicio, como es nuestra costumbre, vamos a presentarnos en oración. Padre, en esta mañana nos presentamos ante ti en el nombre de Jesús. Y doy gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro y te place hablarnos, te place consolarnos, te place edificarnos, te place exhortarnos. Señor, que cada uno de nosotros te escuche tu voz por medio de tu Espíritu Santo y que podamos reconocer que tú estás en medio de nosotros. Señor, bendice el culto, lo ponemos en tus manos para que tú nos dirijas de principio a fin y que todo redunde para tu gloria y tu honra. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, bendícenos a todos, y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, qué bueno.
mis queridos hermanos, que estamos aquí otra vez en la casa del Señor. Déjenme hacer un recorrido breve para los anuncios de esta semana. Este martes en nuestro estudio bíblico, así que te esperamos este martes a las 7 de la noche. El miércoles los jóvenes tienen su propio estudio bíblico y ellos se van a reunir el miércoles a las 7 de la noche. Para más información, comuníquese con Yamari o con Fabiola. El jueves es el día de la cadena de oración. Las damas de la iglesia auspician esta cadena y los diferentes hermanos separan un tiempo para orar por la iglesia, el pastor, el ministerio, los hermanos. Y entonces en la noche, el ministerio de las damas, Creciendo Juntas, ofrecen una serie de talleres a las 7:30 de la noche. Y entonces le vamos a pedir que vengan y nos acompañen. Son unos talleres interesantísimos. Han cogido mucho auge, ¿verdad? Las hermanas han hecho un excelente trabajo. Entonces obviamente regresamos el próximo domingo a las 9:15 de la mañana con nuestras clases bíblicas, ¿verdad? Los jóvenes tienen sus clases, los adultos, todos nosotros aprendiendo la palabra del Señor. Y entonces a las 10:30, como es nuestra costumbre, ofrecemos nuestro culto de adoración. Bien, amados, estos son nuestros anuncios para el día de hoy. Espero que usted aproveche la semana para enriquecer su vida espiritual. Y ahora, como es nuestra costumbre, esta es la parte donde nosotros escuchamos una alabanza, un cántico, entonces aprovechamos y nos damos un saludo virtual. Nos saludamos electrónicamente, por el chat, como usted prefiera, o si usted está con alguien en su casa, se saluda físicamente allí y así nos abrazamos los unos a los otros en el amor del Señor. Así que ahora, con este cántico, con esta alabanza, nosotros nos saludamos virtualmente los unos a los otros. Adelante, hermano. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Oh, levanta el corazón, iglesia, y vamos a proclamar esa verdad del Evangelio. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido
Bien, amados, ya estamos de regreso. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de compartir los unos con los otros. Y ahora nos toca presentar la palabra del Señor. Les quiero invitar que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, y vamos a leer los versículos del 41 al 46. Mateo 22, del 41 al 46. Y dice así la palabra del Señor. Dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y les dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo? David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bien, amados. En la vida cristiana, en la vida del creyente, en nuestra comunión con el Señor, hay momentos muy complejos. Cuando nosotros venimos los caminos del Señor, tratamos de leer la Biblia y el comentario común de muchas personas es: yo no entiendo lo que esto quiere decir. Y es que la Biblia fue diseñada con un contenido espiritual. Y como nosotros no tenemos un trasfondo en la vida espiritual, el nuevo tiene mucha dificultad entendiendo. Y por eso requiere un tiempo en lo que nos vamos ajustando, aprendiendo el idioma espiritual, lo que significan las cosas. Realmente cuando uno viene a Cristo es una escuela. Es como empezar de nuevo. Y la Biblia nos da muchas enseñanzas sobre la vida y la razón de las cosas, pero desde una perspectiva espiritual. No, imagínense usted la persona que no es un cristiano, que no es creyente, no ha nacido de nuevo. Y la gente se frustra al leer la Biblia. Dice: no entiendo. Necesito que alguien me lo explique. Y aún así, con una buena explicación, el no creyente que no ha nacido de nuevo, que no tiene el Espíritu Santo, se hace difícil. Pues hoy vamos a ver un pasaje un poquito similar a lo que estamos hablando. Teníamos los fariseos y los saduceos y todos estos religiosos que se consideraban un experto en la palabra, un experto en la ley. Y ellos sí la habían estudiado a su manera, conforme a su entendimiento humano, conforme a la mente y el pensamiento humano. Y entonces se creían que Jesús era el que estaba confundido. Se creían que Jesús era el que estaba distorsionando las cosas. Pero es que Jesús traía la perspectiva espiritual. Jesús traía el entendimiento original de las Escrituras. Acuérdense que fue Jesús el que inspiró la palabra del Señor, el que la trajo. Si alguien la puede aclarar y explicar bien, es Jesús. Pero ellos no saben eso. Ellos ni se lo imaginan. Ellos se creen que Jesús está torciendo la palabra de Dios. Y por lo tanto se pasan una y otra vez intentando agarrarlo en alguna pregunta para que la gente vea que él no conoce la palabra, que no conoce las tradiciones de Israel, que no vive conforme a la tradición de los judíos. Y Jesús, y una y otra vez, se escapaba de estos dilemas un poco complicados, ¿verdad? Porque estaban diseñados para atraparlo, ¿verdad? Era un entrampamiento. Pero en esta mañana Jesús le va a virar, como decimos nosotros por ahí, le va a virar la famosa tortilla. Le va a cambiar la moneda. En esta mañana es Jesús el que le va a hacer una pregunta a ellos. Ahora, los que se van a ver en una situación incómoda, un poco difícil, son los religiosos. Jesús va a tratar de ver si es que ellos de verdad comprenden las Escrituras. Jesús tiene sus razones para hacer esto. Tiene sus propósitos. Vamos a estar hablando un poquito de esto en el camino de esta mañana, pero que usted sepa que eso es lo que nos pasa a nosotros. Leemos la Biblia y a veces no la entendemos y nos encontramos en crisis, y vamos a aprender esta mañana qué debemos hacer con esto, cómo se supone que se maneje cuando usted y yo estamos en una crisis espiritual y no entendemos qué es lo que el Señor quiere decir. De manera que vamos a ver cómo se desenlaza este episodio y vamos a ver qué aprendemos de él. Pues ya ustedes ven
Jesús le dice que en el versículo 42, ¿qué piensan del Cristo? Acuérdense que el Cristo es el Mesías. El Mesías esperado por los israelitas. Dice, ¿de quién es hijo? ¿De quién es descendiente él? Entonces ellos rápidamente, porque esta contestación lo sabían de memoria, dijeron, es descendiente del rey David. Es su gran super nieto. Es descendiente de David. Eso era conocimiento común. Pero miren lo que Jesús les pregunta ahora. Entonces Jesús les dice, bueno, pero ¿cómo es que David, hablando en el Espíritu, le llama Señor? Y Jesús va a citar el Salmo 110, versículo 1. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No. Dice ahí, dijo el Señor a mi Señor. Ustedes van a notar que algunas Biblias tienen las palabras del Señor puestas en rojo. Aun cuando usted se va al Antiguo Testamento, las palabras puestas en rojo son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, son palabras divinas, no son palabras de hombre. Y entonces Jesús le está citando el Salmo 110 y diciendo, un momento, ustedes dicen que David es el abuelo del Mesías, o el superabuelo, ¿no? Que el Mesías es descendiente de David. Si eso es cierto, entonces el Mesías es humano, es descendiente de un hombre, es un rey humano, no es divino, no hay ninguna encarnación, no hay ninguna preexistencia. Recuerden que los fariseos son hombres y se les hace difícil comprender las cosas espirituales. Entonces Jesús le dice, bueno, si eso es cierto, ¿cómo es que David, siendo el abuelo, llama al Cristo el Señor? No. Usted puede decir, bueno, lo que eso quiere decir es que él es una persona distinguida y lo demás. No, hermano. En el hebreo, lo que está sucediendo en el juego de palabras, en ese Salmo 110, es cómo es que Yahvé, cómo es que Jehová le dice a Adonai, siéntate aquí. Dios, Yahvé, el Dios de los israelitas, le está diciendo al Mesías, al Cristo, tú eres Adonai, tú no eres un ser humano, tú eres el Señor de señores. Entonces Jesús los confronta con la palabra y le dice, si es el descendiente de David, si es un hijo humano, si es un rey humano, ¿por qué David, hablando en el Espíritu, le dice que es el Señor, que es una figura divina, que es el Adonai, el Todopoderoso? Y ellos se quedaron atónitos y perplejos. Jesús no se inventó una doctrina nueva. Jesús sencillamente miró las Escrituras y se las citó. Y les dijo, ¿cómo tú te explicas esto? Ven, y lo que pasa ahora es que estas personas necesitan encontrar una solución a este dilema espiritual. Esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando leamos leyendo la Biblia. A cada rato alguien me escribe o me llama y me dice, pastor, estoy leyendo en tal lugar, pero yo no sé qué es lo que esto quiere decir, yo lo estoy entendiendo bien. Y eso le pasó a ellos. Ellos estudiaban, ellos conocían, pero siendo seres humanos, filtran las cosas desde una perspectiva humana. Hemos estado hablando en las últimas semanas que el ser humano trabaja a base de los ojos, de la vista, y no por los ojos de la fe. Jesús está tratando de llevar esta conversación a la vida espiritual, a la vida de la fe. Pero ellos todavía, amados hermanos, no tienen el entrenamiento espiritual, el trasfondo espiritual para interpretar las Escrituras de esa manera. Las interpretan desde una perspectiva muy humana, muy terrenal. Entonces no le pueden contestar, no saben la contestación, no saben cómo contestarle. Vamos a analizar esto un poquito más, amados hermanos, para ver cuál es el propósito y cuál es la intención de Jesús. Pero así nos sucede muchas veces a nosotros cuando estudiamos las Escrituras. Nos quedamos sin palabras. No sabemos cómo interpretar el versículo. No sabemos qué quieren decir. Vamos a dar una pequeña orientación en esta mañana. Cómo enfrentar situaciones de crisis espiritual, ¿verdad? Muy bien. Yo no creo que debemos culpar demasiado a estos fariseos,
porque eso fue lo que se les enseñó a ellos, eso fue lo que aprendieron, lo tienen memorizado. Y el trabajo de Jesús es abrirle los ojos al reino espiritual. El trabajo de Jesús es ayudar a la gente a ver las cosas desde la perspectiva del cielo, no de la tierra, sino del cielo. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que ese es tu trabajo y ese es el mío. Y cada vez que llega una persona nueva a la iglesia, es nuestra responsabilidad comenzar a explicarle las escrituras. Porque como ustedes se han dado cuenta, los nuevos, las visitas, tienen muchas preguntas. ¿Y qué de esto? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de lo otro? Muchas veces las preguntas se repiten, son las mismas. Muchas veces las escuchamos una y otra vez. Pero es porque cada vez que se inicia alguien en la vida del Espíritu, vamos a escuchar las mismas preguntas. Yo no creo que nadie se debe frustrar o molestar con esto, porque eran las mismas preguntas que yo hacía y estoy seguro que usted hacía cuando comenzamos en el camino del Señor. Ahora solamente hay que guiar a otros que vienen de las tinieblas, otros que tienen ceguera espiritual. Nos toca a ti y a mí darle la mano. Jesús lo que está tratando es de enseñarle quién realmente es el Mesías. Y el Mesías no es un ser humano. Si Dios mismo, hablando a través de David, si el Espíritu Santo inspiró a David y por los labios de David salieron palabras, mi Señor, Dios poderoso, le dijo a mi Señor, tú eres Adonai, quiere decir que esto no es cualquier ser humano. Si David le llamó a él Señor, si David llamó a su supernieto el Señor, quiere decir que no es sencillamente descendencia de David. Esto es un ser espiritual que desciende del cielo. Este es un ser espiritual que tiene divinidad. Por eso le está llamando el Señor. Y esto es algún aspecto que los fariseos, los saduceos, no querían reconocer. En gran parte porque no lo entendían, amados hermanos. Y nos toca a nosotros, como mencioné ya antes, decirle sí, Dios existe. Son muchas las personas que todavía hoy en día no creen que Jesús es Dios encarnado, que Jesús preexistía. Mucha gente dice, pues esto es un invento de los cristianos, eso es su doctrina, se inventaron eso. ¿De dónde se lo sacaron? Jesús nos está explicando esta mañana de dónde lo sacaron. Y es que Dios mismo, hablando por los labios de David, dijo que su Mesías, que su Cristo, era Él mismo. Yo sé que es una enseñanza difícil, pero eso es lo que Jesús nos está enseñando. Y por eso los saduceos, los fariseos, se les hace difícil procesarlo, digerirlo, aceptarlo. Oiga, amados hermanos, por eso es que ellos no podían contestar. Ellos realmente nunca habían escuchado algo como esto, no se lo podían imaginar. Y si ellos llegan a aceptar que el Mesías no es un ser humano, que el Mesías es Dios encarnado, entonces hay que reconocer a Jesús, porque Jesús está diciendo, yo soy, ese soy yo soy el Cristo, y yo descendí del cielo. Y esta es una de las grandes batallas en la vida de Jesús, donde Jesús le está tratando de explicar a las personas quién es Él, y nadie le cree. Pero amados hermanos, no solamente no le creyeron hace 2000 años atrás, todavía hoy la gente no lo cree. Si usted y yo salimos por ahí y la gente nos pregunta quién es Jesús, y nosotros les decimos Jesús es Dios que se encarnó y vivió con nosotros, nos van a decir que estamos locos y nos van a decir de dónde usted saca esa enseñanza. Yo quisiera que usted entendiera que la sacamos de Jesús. Jesús habla de esto y Jesús dice que Dios mismo nos enseñó esto. Y le enseñó a los fariseos exactamente el pasaje de donde esto se habla. Así que si usted en esta mañana es de las personas que no sabe quién es Jesús, y si Jesús es real o no, si Jesús es divino o no, este sermón, este pasaje, estas enseñanzas de Jesús aclaran este asunto. Pero los fariseos se quedaron callados, porque no estaban dispuestos a cambiar su teología, a cambiar su enseñanza. Mejor enmudecen, quedan callados antes de reconocer a Jesús como el Cristo. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dijo a los apóstoles, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y el que se atrevió a decir, tú eres el Cristo, fue Pedro.
Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Sí, amado, todavía Dios nos está mostrando, todavía Dios nos habla como Dios habló a través de David. Y somos muchos los que hemos llegado a reconocer que Jesucristo es el Señor. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Y qué hace la gente cuando llega en esta situación? Estamos hablando de los fariseos, ya mismo hablamos un poquito más de ellos, ¿verdad? Y cómo ellos resolvieron este problema. Déjenme anticiparles que no lo resolvieron, no quisieron hacerlo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacen las personas cuando se encuentran en situación como esta? ¿Qué solución le dan? Pues los nuevos, las visitas, llegan a la iglesia y como no entienden las cosas, acuérdense de esta frase y esta palabra, empiezan a decir, aquí hay muchas cosas que yo no entiendo. Y de momento introducen la palabra, aquí hay muchas inconsistencias. La Biblia se contradice. En un sitio dice que Jesús es un ser humano y en otro sitio dice que es Dios. ¿Cuál de las dos es? Y es bien difícil hasta el día de hoy que la gente entienda que Jesús es las dos cosas. Es Dios y es un ser humano. No hay que escoger una o las otras. Pero en la mente humana, donde las cosas tienen que ser blancas o negras, hay que escoger una o la otra. Y hay gente que finalmente decide, pues yo no creo que es Dios, yo creo que es un ser humano. Y muchas veces los no creyentes, cuando usted está tratando de evangelizar, se quedan callados. Y eso ya es señal, nos están diciendo que no están aceptando lo que nosotros estamos diciendo. El creyente, el cristiano, tiene que tener mucha sabiduría espiritual para saber hablarle a los no creyentes, para saber hablar a los nuevos. Recuerden que ellos no entienden mucho y usted tiene que ir con mucha calma y mucha paciencia. Recuerden siempre que la gente nueva que empieza a leer la Biblia se confunde mucho, se desorienta. Necesita alguien que le explique, alguien que le guíe, alguien que le lleve. Hay que ser muy pacientes con ellos, amados hermanos. A mí siempre me preocupan los hermanos en la iglesia que se desesperan y quieren demostrarle a los demás lo mucho que ellos saben. Y al hacer eso confunden a las personas. Porque están de baby food. La gente está de comida de infantes. Y entonces los hermanos quieren sencillamente que ayudarles, le empiezan a dar alimentos sólidos cuando no es el tiempo. Entonces hay que llevarlos pasito a pasito y usted vaya contestando sus preguntas y no vaya demasiado deprisa con ellos. Que el Señor te dé mucha paciencia, mucho amor para trabajar con las personas nuevas en Cristo Jesús, amados hermanos. Pero ¿saben qué? Hay mucha gente, como las visitas, que no regresan. Hay gente nueva que empieza con mucha emoción y no siguen el camino. Llegan a un momento que dicen, yo no entiendo esto, estoy confundido, o esto no es lo que yo pensaba o lo que yo me imaginaba. Amados, yo los puedo entender. La crisis espiritual es seria y es profunda. Yo lo que quiero es que tú entiendas en esta mañana que nos toca a ti y a mí a ayudar a esas personas con esta situación. Y que muchas veces nosotros somos negligentes en que los empujamos muy rápido. Queremos que esta gente se convierta hoy y ya mañana, ¿verdad?, estén santificados. Y no funciona así. Las personas necesitan entender, y yo espero que usted y yo podamos entender, que al principio no vamos a entender mucho. Yo no entendía muchas cosas. Y aunque a mí me gustaba leer la Biblia, wow, qué confuso es esto, ¿verdad? Y entonces, lo que uno tiene que ayudar al nuevo a entender es que necesita ser paciente. Que en el camino espiritual uno va entendiendo poco a poco. Que Dios te habla, que el Espíritu te muestra, que tú empiezas a comprender. Y que poco a poco todas las piezas que te faltan en tu rompecabezas se van a ir llenando. Y entonces el cuadro va a ser lindo y es hermoso. Pero para esto necesitamos tiempo para madurar, adquirir ciencia, adquirir conocimiento, adquirir sabiduría, adquirir discernimiento. Estas cosas vienen con la experiencia y con el tiempo. El tiempo nos da la experiencia. Por eso es tan importante para la persona nueva empezar a estudiar la Biblia, ir a la escuela dominical, ir a los estudios bíblicos, para empezar a entender las Escrituras. Y si usted puede entender las Escrituras, podemos hablar de cosas más profundas. El apóstol Pablo decía
que hablamos madurez entre los que alcanzan madurez. Usted no puede hablarle de cosas muy serias a niños que están en el primer grado. Usted le tiene que hablar las cosas del primer grado. Entonces hay muchas personas que se frustran, que se sienten que lo estamos tratando como tal vez brutos o algo así, y no es eso. Es que sabemos que el proceso de maduración espiritual toma tiempo, porque esto es complejo. Entonces usted tiene que confiar, amados hermanos, que el Señor te va a hablar, que el Señor te va a añadir el conocimiento que te hace falta. Lo que tú no entiendes hoy, lo vas a entender mañana. Y esto es lo precioso de esto. Mira, hay muchas cosas que yo no entendí al principio en el camino, y poco a poco el Señor me dio entendimiento. Lo pude comprender. Es algo precioso. Y lo triste es que hay gente que se desespera, porque son impulsivos. Se molestan, se enojan, se sienten que le estamos escondiendo algo, se sienten que no nos estamos diciendo la verdad, ¿verdad? Y ellos quieren entender ya. Yo quiero que tú sepas, si eres uno de esas personas, y si estás escuchando esta mañana, que ni los dos apóstoles entendían. Y en muchas ocasiones le tenían que decir a Jesús, Jesús, ayuda a nuestra incredulidad, ¿verdad? Y cada vez que Jesús hablaba, ¿qué hacían? Sacaban a Jesús para el lado y decían, ¿nos puedes explicar? Maestro, ¿nos puedes explicar? Y Jesús tomaba el tiempo para explicarle. Pero aún así, se las hacía difícil a los apóstoles entender. Y era una de las grandes frustraciones de Jesús, que a pesar de que les explicaba, no lo entendían. Eran tardos para entender. Yo quiero que usted sepa que el material bíblico, el material de la vida cristiana, es un material espiritual. Usted está trabajando con algo complejo. Estamos hablando de cosas celestiales, cosas del cielo. Y usted y yo vivimos en la tierra. Y para procesar esas cosas toman tiempo. Y cuando usted es impulsivo, y usted se enoja, y usted se va de la iglesia, usted le da espalda a Jesús, ya se cansó de ser cristiano. Así que dice la gente, usted ha cometido un grave error. Porque ¿sabe lo que va a pasar? Que según pasa el tiempo, usted va a llegar a comprender, usted va a llegar a entender. Y entonces hay un pequeño problema. El problema es como ahora yo regreso a la iglesia. Me fui. Y cuando me fui me puse a hablar. Y dije un montón de cosas a los hermanos. Dije cosas de la iglesia. Y ahora estoy avergonzado. Y no me atrevo a regresar. Porque ahora hay que pedir perdón. Y por eso mi recomendación, amados hermanos, es que cuando usted no entienda algo en la iglesia, no acuse, no critique, no empiece a decir cosas negativas. Su frustración yo la puedo entender. Les aseguro que yo pasé por ahí. Pero resérveselas y sencillamente entrégale estas cosas al Señor. Dile, Señor, yo no entiendo. Háblame. Ayúdame a entender. Ayuda a mi fe. Ayuda a mi incredulidad. No puedo entender estas cosas. Y Dios sabe que nuestra mente humana es capaz de entender ciertas cosas nada más, amados hermanos. Y Dios te va a llevar de la mano. Jesús es nuestro mejor maestro y te va a guiar. Y tú vas a crecer y tú vas a trascender. No te vas a quedar en el mismo lugar. El Señor no nos deja en el mismo sitio. Pero yo quiero que tú sepas que aunque te dé una pantaleta, aunque te dé rabia, por más que tú grites, por más que tú insultes, Dios no tiene que contestarte hoy. Y en esos términos Él no lo va a hacer. De manera que vamos a calmarnos, vamos a ser humildes y decirle, Señor, aquí pongo esto en tus manos. Déjame dar un ejemplo. Muchos años atrás, en una de mis iglesias tenía una hermana que no entendía esto del diezmo. Y estaba en contra de eso. Y se sentía que la estábamos engañando. Y que se puso a leer cosas que dicen la gente por ahí que ella no entiende. Y entonces, amados hermanos, se enojó tanto conmigo, con la iglesia, que se fue de la iglesia. Y me dijo por qué. Y cuando me dijo que era por el diezmo, yo entendí que ella no entendía. Pero también yo sabía que algún día el Señor le iba a hablar y le iba a mostrar. Pasaron varios años. No sé decirte 3, 4, 5. Pero un día me tropecé con ella. Y ella y su esposo, ambos, vinieron donde mí y se disculparon conmigo, me pidieron perdón.
Y sencillamente yo no entendía de que ya habían pasado unos años y yo ni me acordaba del incidente. Y me decían, pastor, el Señor nos habló y el Señor nos enseñó. Y yo quiero que usted sepa que nosotros estamos diezmando. Y estamos diezmando a nuestra iglesia. Y yo decía, qué bueno, pero ¿por qué me tienen que pedir perdón por eso? Si eso es bueno. Y cuando se dieron cuenta que yo no me acordaba de la situación, me dijeron, es que nosotros nos enojamos mucho porque no entendíamos del diezmo. Pero ya hemos llegado a entender. Y realmente lamentamos mucho nuestra inmadurez. Y lo apreciamos y le damos gracias. Y yo me alegré tanto, hermano. Uno se alegra de que la gente crece, que la gente madura, que Dios le habla, que su entendimiento lo lleva a otro nivel. Y por eso, amados hermanos, es de sabios ser de pocas palabras, guardar silencio, guardar las cosas en su corazón. Son tantas veces en la Biblia que Dios nos habla y nos muestra cosas que nosotros no entendemos. Y lo mejor que podemos hacer es como hizo María, ¿verdad? En la Biblia, guardar estas cosas en tu corazón. Y cuando llegue el tiempo correcto, cuando llegue el tiempo apropiado, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. No, hay gente que no le gusta las crisis y las confusiones. Pero yo quiero que tú sepas que Dios usa eso para tu crecimiento. Por eso Pablo habla de que nos gocemos en la prueba, que nos gocemos en la tribulación. Dios usa las crisis para añadirnos entendimiento. Ven, es que en la crisis eso nos obliga a mirar las cosas desde otro ángulo, desde otra perspectiva. La crisis nos obliga a buscar soluciones alternas. Y en ese momento empezamos a ver cosas que no veíamos antes. Cuando nosotros fuimos al seminario, ¿verdad? Habían personas que tenían la convicción de que el ser humano no podía dudar de Dios. Y se les llegó a enseñar y llegamos a entender que hay un lado de la duda que es muy positiva. Si usted usa la duda para renegar a Dios, claro, eso es malo, eso es negativo, eso no es aceptable. Pero la duda nos edifica. La duda nos ayuda a crecer. Porque la duda nos lleva ¿a qué? A buscar la contestación, a estudiar, a explorar, a orar. Entonces allá nuestros profesores nos decían que la duda era ¿qué? La fe buscando entendimiento. El cristiano no entendía algo y estaba tratando de entenderlo. Y es precioso cuando los hombres y las mujeres de Dios buscan la verdad, buscan la solución, buscan la contestación de Dios. Y eso añade a nuestro crecimiento. Muy bien. Yo no sé si se dieron cuenta de lo que hizo Jesús aquí. Jesús les dijo, miren hermanos, ¿se dieron cuenta de lo que dijo David? David habló en el Espíritu y llamó a mi Señor el Señor. Si se dio cuenta de eso, quiero mencionarles algo. Dios no solamente te habla en la crisis. Dios no solamente te ilumina a ti. Dios no solamente te da entendimiento. Dios no solamente te pone en una posición distinta para que veas un ángulo completamente distinto. Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando estamos parados aquí, no vemos. Pero cuando Dios nos rueda hacia el lado, desde acá se ve completamente distinto. Y tú ves lo que antes no se veía. Así que Dios muchas veces nos habla a nosotros y nos pone en posición de ver las cosas de una manera distinta. Pero a veces Dios usa a otras personas para que nos hable. Y la Biblia nos dice que Dios impulsa a hombres y mujeres a que nos hablen por el Espíritu Santo. Es algo precioso. Muchas veces las personas no saben lo que están diciendo. Por eso Jesús les decía a ellos en ese momento, no se preocupen por lo que tengan que decir, porque no van a ser vosotros los que van a estar hablando, va a ser el Espíritu. Y muchas veces en la iglesia el Señor mueve a ciertas personas a hablarnos, a decirnos ciertas cosas. Y tú y yo sabemos que es Dios el que nos está hablando, que es el Señor hablándonos en el Espíritu. La persona que nos está hablando ni cuenta se da. Estoy seguro que David como salmista ni sabía ni entendía lo que dijo aquí. Pero lo dijo.
Y por eso es que somos el cuerpo de Cristo, por eso es que somos templo del Espíritu Santo, por eso estoy hablando de la vida del Espíritu los martes en la noche, porque el Espíritu de Dios está en medio nuestro y el Señor nos habla a través de los hermanos y las hermanas en la iglesia. Por eso es que mucha gente viene a escuchar el sermón, la palabra de Dios, porque Dios les habla, porque Dios los toca, porque tú estás ahí sentado y tú dices, yo no había visto eso de esa manera. Dios añade a nuestra vida. Cuando tú y yo buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Y es lindo el ministerio del Espíritu Santo. Y Dios usa a cualquiera. En este caso, Dios usó a David, lo usó como profeta de Dios, pero muchas veces Dios usa una hermana, usa un joven, usa un anciano, usa una viuda. Y los hermanos ni saben, pero Dios nos está ministrando en la iglesia. Es algo precioso. Hay gente que no tiene esa perspectiva. Hay gente que no lo ve. Pero Jesús nos está diciendo, no te vayas de Jerusalén hasta que tú no recibas la llenura del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Y vas a hacer estas cosas en mi nombre. Y aquí yo estaré con vosotros hasta el fin. Y Jesús y la presencia del Señor están con nosotros. Lo que te estoy tratando de decir es que el Espíritu Santo, dice la Biblia, es nuestro maestro. Es quien nos guía a toda verdad. Jesús le encomendó al Consolador Divino tomarnos de la mano y guiarnos de una verdad a la próxima, llevarnos en el crecimiento. Y el Espíritu Santo está preocupado porque todos nosotros crezcamos. Y Dios te va a hablar de una manera u otra. Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra. Y Dios va añadiendo. Y tú vas a ir creciendo de gloria en gloria. Tú no te tienes que desesperar. Yo quiero que tú sepas y tú entiendas, y yo lo he dicho en nuestra iglesia muchas veces, yo quiero que estudies. La educación es tan importante, pero la educación del espíritu es crítica. Entonces, si tú tienes la sabiduría humana y la sabiduría espiritual, estamos bien. Espero que entiendas de lo que te estoy hablando esta mañana, porque tú no te puedes quedar con la letra humana nada más. Te tienes que quedar con la letra del Espíritu, la que Dios escribe en tu corazón. Y el Espíritu Santo te está revelando cosas nuevas y cosas distintas. Y te va a poner a hacer ciertas cosas en el cuerpo de Cristo, amados hermanos. Bueno, si Dios te impartió sabiduría, ciencia, revelación, si Dios te mostró algo, te dio la contestación, te dio la solución, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tú haces con eso? Pues ahora tú eres responsable de impartir esos conocimientos a otros. Por eso es que Jesús está guiando a otros. Por eso Jesús siempre le dice a sus discípulos, guía a tus ovejas, guía a tus hermanos. Por eso Pablo siempre les encomendaba este ministerio a los demás. Nosotros estamos aquí para crecer, enriquecernos espiritualmente y después ayudar al prójimo, ayudar a mi hermano, ayudar a mi hermana. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado de qué le hablamos a nuestro hermano y nuestra hermana. Tenemos que hablar gracia, palabra de sabiduría, palabra de Dios, palabra del Espíritu, palabra sazonada con la presencia del Espíritu Santo. Palabra que edifique, hermano. Palabra que sea de bendición a nuestros hermanos. Yo sé que hay personas que se reúnen a burlarse de los demás, a reírse de los demás. Qué triste, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que no hagamos eso. Nosotros tenemos un ministerio muy lindo que ha sido encomendado a nosotros. Y nos toca a nosotros enriquecer el cuerpo de Cristo. Si tú has recibido esto, da por gracia lo que por gracia has recibido. Ese es el ministerio del servicio cristiano. Estamos aquí para ayudarnos a crecer espiritualmente los unos a los otros. No es para hacer grupitos, no es para llamar la atención, no es para buscar reconocimiento. Es para ayudar a los demás a crecer en el Espíritu. Bien, amados, hay mucha gente necesitada hoy en día. Hay mucha gente en crisis, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y nos toca a nosotros ser sus guías. Si el Señor te dirige a ti, tú diriges a otros.
Tú le dices, sígueme, te voy a mostrar el camino, te voy a llevar a aquel quien me ayudó a mí, y tú lo llevas a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, muchas veces estamos perdiendo el enfoque. Ya estamos ocupándonos con cosas que no nos ayudan, con cosas que no edifican. Yo quisiera que no importa de qué iglesia tú seas en esta mañana, tú comprendas y tú entiendas que Dios nos llamó a caminar en este camino espiritual, a alcanzar sabiduría espiritual, conocimiento espiritual. Pero es para que no te quedes con eso, es para que ayudes a tu prójimo. Y si tú no aprendes, no le puedes enseñar a tu prójimo, porque para ser maestro tienes que ser discípulo primero. Y lamentablemente muchas personas llegan a nuestras iglesias y vienen con títulos, vienen con posiciones, son gente que es grande y se la saben todas. Yo creo que sería bueno que fuéramos un poquito más humildes y que reconozcamos que todos necesitamos ayuda y que cada iglesia es distinta, hermano. Cada iglesia es distinta, y como Dios obra en una iglesia no es como obra en la otra, porque hay diferentes personalidades, caracteres, éticas, situaciones, y Dios está obrando en cada iglesia en particular de una manera distinta. Yo solamente puedo hablar en el momento de nuestra iglesia Génesis, y yo doy gracias al Señor porque Dios nos está hablando y nos está llevando por un sitio muy lindo, y yo espero que cada uno de nosotros podamos aprovechar y escuchar la voz del Espíritu, y que cuando el Espíritu te diga algo, que tú le sigas. Cuando la nube se levante, levántate y anda y camina y sigue al Señor. El que camina por fe, el que camina por el Espíritu, confía en el Señor. Y yo quiero que tú sepas en esta mañana que en la vida de un cristiano Dios siempre está de nuestro lado y nos ayuda a entender y a comprender. Jesús les enseñó a sus discípulos: ahora yo tengo muchas cosas que aún que hablarles a ustedes, pero en este momento no lo pueden sobrellevar. Pero va a llegar un momento que lo van a poder hacer. Y el trabajo de Jesús es llevarlo de aquí hasta allá. El Señor está trabajando contigo. El Señor te va a mostrar. El Señor está trabajando conmigo y me va a llevar allí. Y todos vamos a crecer, porque Dios está trabajando contigo y conmigo, y todos vamos a llegar al cielo. Y yo espero que en esta mañana esta enseñanza te ayude a ti a tener paz y a tener confianza. Acuérdate que lo que tú no entiendes hoy lo vas a entender mañana, porque Dios te va a mostrar. No te desesperes, no es otra cosa que esa. Yo he tenido que esperar años por una contestación, años. Y finalmente le digo a mi esposa: mira, ahora que yo llego a entender esto, fíjate esto. Y así es. Pero todo en su tiempo, todo en el tiempo perfecto del Señor. Sé paciente contigo mismo, sé paciente con el Señor, sé paciente con tus hermanos y tus hermanas en la iglesia. Estamos todos en construcción, estamos todos en crecimiento. Y vamos sencillamente a amarnos los unos a los otros, y vamos a ayudarnos los unos a los otros. Y todos vamos a llegar, todos vamos a llegar. No hay que pisotear a nadie. Y todo el mundo está tratando de entender y de crecer. No importa la iglesia que tú seas en esta mañana, te invito a que medites en esto. Yo espero que Dios te haya hablado, y yo te aseguro que Dios te va a contestar tu inquietud y te va a traer contestación a tu dilema. Dios no falla. Dios no es hombre que mienta. Dios te va a guiar a toda verdad. Y en esta mañana yo quiero pedirte a ti que si tienes alguna inquietud, alguna duda, alguna crisis, no dejes la iglesia, no abandones al Señor, no te enojes con tu hermano, sé paciente, pon las cosas en las manos del Señor. Dios te va a mostrar, Dios te va a hablar, Dios va a abrir puertas, Dios te va a guiar. Sé paciente y espera en el Señor, y Él hará. Confía en mí, dice el Señor, y Él hará. Eso es todo. El mensaje para ti en esta mañana. Ahora, amados hermanos, vamos a poner un cántico, una alabanza espiritual. Y cuando usted escuche esta alabanza, aproveche estos momentitos y hable con el Señor. Y dile: Señor, esta es mi inquietud. Esto es lo que me tiene atribulado. Esto es lo que me deja sin dormir. No tengo paz.
Señor, háblame, guíame. Espíritu Santo, guíame. Guíame a toda verdad y muéstrame. Señor, sácame del pozo de la desesperación. Señor, devuélveme la paz, devuélveme el gozo. Habla con Dios y tú verás que Dios te va a contestar. Y entonces lo vamos a alabar juntos, tú y yo. Después de este cántico, después de estas oraciones que ustedes van a hacer, yo quiero orar por cada uno de ustedes. Así que nos vemos en breve instante. Por favor, oren con el Señor en esta alabanza. Adelante, hermanos. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me dices nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí. Y me dices nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida. Te amo más
hermanos, estamos de regreso nuevamente. Y en estos momentos, como les anticipé, yo quiero orar por cada uno de ustedes y sus circunstancias. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de toda verdad, te necesitamos. Señor, son muchas las veces que nos encontramos ciegos, en tinieblas, en callejones sin salida. Son muchas las veces que nos encontramos en desesperación. Señor, muchas veces perdemos la paz. Pero Dios, en esta mañana, que cada creyente, que cada amado hermano y cada hermana sepa que tú eres con nosotros y que tú eres el Dios de la solución, que tú eres el que nos va a llevar a toda verdad, que tú tienes la salida, que tú eres el Dios que abre puertas, que tú eres el Dios que ilumina, tú eres el Dios que ilumina nuestro entendimiento para que podamos comprender. Señor, sabemos que tus caminos son mucho más altos que nuestros caminos y que tus pensamientos son mucho más altos que nuestros pensamientos. En esta mañana nos rendimos ante ti y te decimos, oh Dios, que no entendemos, que no tenemos la solución, que mires nuestro quebranto, pero que, Señor, que en esta mañana extiendas tu mano y nos levantes, Señor, y nos restaure. Oh Dios del cielo y Dios de la gloria, mira a mis hermanos y mis hermanas que no pierdan la fe, sino que confíen en ti, que el Dios que los salvó, que el Dios que los rescató, el Dios que los levantó, es el Dios que todavía anda con ellos. Hermano y hermana, que tú sepas que Dios está contigo. Dios no te ha abandonado. No, Dios no te dio la espalda. Dios está aquí. Y ese Dios te va a guiar por caminos lindos, bellos y profundos. Y te va a llevar a la tierra que fluye miel. Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana. Ayuda a esta joven. Ayuda a este joven. Ayúdanos a todos a superar la crisis, a superar la pandemia. Señor, a superar el quebranto, a superar el llanto. Señor, danos un cántico nuevo y permite que tu pueblo pueda tener un cántico nuevo y elevemos cántico al cielo, porque tú eres el Dios de toda misericordia. Señor, no importa cuán cerca o cuán lejos estén los hermanos en esta mañana, no importa si estamos orando por personas que viven en otro continente, que tu Santo Espíritu llegue allí y traiga palabra de liberación, palabra de sanidad, palabra de salud, y tú hagas gran estruendo en sus vidas. Señor, en esta hora, que se abran las puertas de las cárceles y que los hombres y las mujeres salgan libres en el nombre poderoso de Jesús. Y tú que estás en las tinieblas, que salgas a la luz en esta mañana. Señor, te doy gracias, te alabo, te doy la gloria, porque tú eres el Dios de amor y el Dios de toda misericordia. Y por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús en esta mañana. Bien, amados hermanos, les doy gracias porque ustedes nos acompañan y están en este ministerio con nosotros. Te quiero decir a todos ustedes 4 maneras distintas de poder apoyar este ministerio. Lo pueden hacer por texto, lo pueden hacer por la aplicación de la iglesia, lo pueden hacer por la página web o por la dirección postal, como el Señor ponga en su corazón. Pero quiero que usted sepa que usted está ayudando a un ministerio a seguir proclamando la palabra del Señor. Muy bien, en esta mañana le quiero dar las gracias por acompañarnos. Yo espero que usted tenga un día precioso con sus seres amados y sus familiares. Y recuerda, el Señor está contigo. Tú no estás sola, tú no estás solo. Y Dios te va a hablar, te habla todos los días. Vamos a orar y vamos a despedirnos en oración. Señor, te damos gracias por el culto de hoy, por la palabra, por tu presencia, por tu espíritu. Espero que esta palabra haya sido de consolación y de ayuda a algún alma, a algún hermano, a alguna hermana. Y ahora, Señor, llévanos con bien. Llévanos a nuestros hogares o donde quiera que vayamos, pero que vayamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga mucho y espero verte el martes en el estudio bíblico. O si no, nos vemos antes. Bendiciones. Espíritu, muévete
Con poder y fuego ven, sopla hoy con tu aliento aquí. Arrepentido vengo a ti, tu avivamiento enciende en mí. Sopla Dios y haz tu llama arder. Un viento fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Refina, Dios, mi corazón y purifica mi interior. Tu fuego en mí arde con pasión. Tu iglesia, Dios, la antorcha es. Tú la harás resplandecer. Tu reino aquí es nuestra oración. Fresco, fragancia del cielo. Ven Espíritu, ven Espíritu. Tu santa presencia del cielo desciende. Ven Espíritu, ven Espíritu. Con tu aliento, Dios, sopla, sopla, sopla.